Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos, y retomando esta serie de pláticas en la palabra de Dios para los tiempos de adversidad, me gustaría ir a una porción bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo número 27, un salmo escrito por el rey David, pero no lo vamos a ver en toda su extensión, sino que vamos a tomar algunas porciones del mismo para este día. Y dice el primer versículo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y cuán importante es ver en la palabra de Dios, en palabras de un rey como el rey David, que reconocía para su propia vida a Dios como fuente de toda salvación. Hoy nos encontramos en tiempos inciertos, en tiempos de dudas, en tiempos tal vez de saber hasta cuándo durará esta situación difícil que nos toca atravesar a nivel social con esta enfermedad, y la palabra podríamos tomarla para nuestras propias vidas como diciendo: Señor, tú eres mi Salvador, ¿de quién voy a tener miedo? Señor, tú eres mi fortaleza, ¿de quién voy a estar atemorizado? Obviamente todos sabemos que debemos guardar las precauciones del caso, ser ciudadanos obedientes, pero al mismo tiempo lo que nunca nos debe de faltar es nuestra fe puesta en el Señor y, como dice la palabra de Dios, que se sostuvo como viendo al invisible, dice la palabra de Dios. Continuando con este mismo Salmo número 27, David hace, podríamos decir, una arenga hacia sí mismo, mostrando lo que Dios es para él en el tiempo de adversidad. Dice el Salmo 3: Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este mismo pasaje, en una versión un poco más simple, con un lenguaje más llano, dice lo siguiente: me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Estas palabras, obviamente por inspiración del Espíritu Santo en la vida de David, están mostrando que como rey guerrero, porque obviamente David no había sido un hombre precisamente que había tenido un reinado de paz, sino que toda su vida había tenido que enfrentar conflictos bélicos con sus vecinos, con ejércitos que permanentemente estaban ofreciendo resistencia. Él dice que aunque un ejército esté rodeándole, no temerá su corazón. En otras charlas o en otra serie de meditaciones anteriores que hemos tenido, habíamos hablado del temor. El temor es uno de los enemigos más grandes que el hombre puede tener, ya que el temor paraliza nuestras acciones. Y David lo que está diciendo es que aunque la amenaza sea real, en su corazón no iba a haber temor. Amados, es importante que pensemos más allá de esta situación coyuntural que nos toca vivir. Por eso es importante, y vuelvo a destacar el primer pasaje del versículo 1. El Señor es nuestra luz. El Señor es nuestra salvación. Algo que he pasado por alto y es importante de destacar en este primer pasaje, vuelvo sobre mis pasos, es que al rey David se lo conocía como la antorcha de Israel. Sin embargo, este título él no se lo toma para sí mismo, sino al contrario, lo pone en su justo lugar diciendo: mi luz es mi Dios. Amados, aunque andemos en situaciones difíciles, el Señor es quien va delante nuestro. Fíjense lo que el mismo salmista continúa diciendo, podríamos decir como si hablase hacia sí mismo. Dice, verso 4, una cosa he demandado Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Obviamente David, a lo largo de su vida, algunos intérpretes dicen que tal vez este salmo fue escrito cuando ya el rey David era un anciano, quiere decir que había pasado por diversas adversidades en su vida, hasta la pérdida de un hijo. Podemos darnos cuenta que él en todo momento, en primer lugar, su confianza estaba puesta en Dios, pero al mismo tiempo, él decía: Señor, me gustaría estar a cubierto. Por eso utiliza la figura del tabernáculo, que para aquellos que no están familiarizados con el texto bíblico, el tabernáculo era, podríamos decir, un templo móvil, porque era una carpa en donde el pueblo de Israel rendía culto a Dios. Y lo que él estaba diciendo: Señor, quiero sentir esa protección divina sobre mi vida, como si estuviese escondido dentro del tabernáculo de reunión. Hoy estamos, podríamos decir, sintiendo la ausencia de podernos congregar, pero la iglesia del Señor está donde están los hijos del Señor. El templo es un lugar físico, pero cada uno de nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor. Cuán importante es entender que esto es algo temporal y como temporal ha de pasar. Pero nuestra fe tiene que ser una fe que permanezca. La palabra de Dios dice que cielo y tierra han de pasar, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor, y en esa confianza es que tenemos que estar seguros. Ahora entramos en el bloque en donde David comienza a hablar a su Dios. Dice el verso 7, Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Y los versos 8 y 9 dicen lo siguiente: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Obviamente todos sabemos que aquellos que hemos creído en el santo nombre de Cristo Jesús, nadie nos puede arrebatar de su mano. Pero la palabra dice claramente que David pedía con clamor a Dios: Señor, ten misericordia de mí y respóndeme. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuán importante es buscar al Señor. En otra oportunidad hemos hablado de ese pasaje tan hermoso en la palabra de Dios. Dice que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es tiempo de buscar de Dios. Hoy es tiempo de saber que no podemos ir a otra fuente de ayuda que no sea Dios mismo. Y de la misma manera que David clamaba a Dios, hoy la Iglesia del Señor y cada uno de nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Como dice el verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amados, debemos buscar del Señor cada día, fiarnos en sus promesas y tomarnos de la mano del Señor, sabiendo de que Él está con nosotros. Continúa este mismo salmo en un pasaje que es
de tremenda significancia, ya que la palabra de Dios pone en un lugar superlativo el honrar a nuestros padres, ya que dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Pero aquí el salmista está diciendo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Obviamente él lo está utilizando como una analogía. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando, si aún aquellos seres que deben ser nuestro primer vínculo cercano de contención y de amor, nos abandonasen, nuestro Dios siempre nos dará cobijo. Cuán importante es tener esto como confianza en el Señor. Sabemos que podemos atravesar situaciones difíciles en donde aún hasta seres amados nos pueden dar la espalda. Pero el salmista decía que aun si su propio padre o su propia madre le abandonasen, su Dios le recogería. Obviamente, este es un tiempo en donde vemos mucha gente que necesita sentirse cuidada, y nosotros tenemos la confianza más segura puesto en aquel que no nos ha de defraudar. De la misma manera, el verso 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Otra manera de esbozar este pasaje podríamos leerlo de la siguiente manera: Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva, y llévame por el buen camino. Aquellos que conocemos la historia del rey David sabemos que precisamente, más allá que la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, como todo hombre tenía sus claros y sus oscuros. ¿Qué quiere decir esto? Que en el rey David podemos encontrar un hombre fiel a Dios, pero también un hombre que aún había participado del adulterio y había complotado para matar a una persona para quedarse para sí con la mujer de él. Es por ello que él mismo recapacita sobre sus propios pasos de vida y le dice a Dios que le enseñe a andar en su camino y que lo guíe por una senda de rectitud. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que el Señor es nuestro ayudador, sabemos que Cristo Jesús ha muerto por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, pero dice la palabra de Dios que aquel que quiere estar firme, que deba de tener cuidado para no caer. Mis amados, que el Señor sea el que cada día nos guíe a través de la persona bendita de su Espíritu Santo a andar en luz, como Cristo Jesús también anduvo. Y continúa y culmina este salmo con dos pasajes que son hermosos para llevarnos en nuestro corazón en este día. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mis amados, el salmista nos está diciendo que su vida se hubiera deshecho si no creyera que aún en esta vida, en donde nos tocan atravesar situaciones difíciles, hemos de ver la bondad de nuestro Dios. Y de la misma manera, Él toma para sí esta promesa, diciendo que su corazón cobre aliento, se esfuerce y que espere en el Señor. Me gustaría leerles para concluir esta misma porción de una manera más simple. Pero yo sé que viviré para disfrutar la bondad junto con todo tu pueblo,
Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Que en este día pongamos nuestra confianza en el Señor. Y como decía el salmista, hubiéramos desmayado si no creyéramos que veremos la bondad de nuestro Dios en la tierra de los vivientes. Amados, Dios te bendiga en esta mañana. Me despido nuevamente. Soy Víctor Cañizares, deseándote lo mejor de Dios para tu vida.